Buenos días, curiosos y curiosas del metabolismo. Hoy vamos a hablar de un tema que a mí me encanta, que son los adaptógenos. Son unos productos naturales, unas plantas que cambiaron mi vida, que hicieron que mi vida tuviese muchísima más salud y que alcanzase estados de mucha paz, mucha tranquilidad y pude con ellos equilibrar mi cuerpo. Soy José Manuel Hernández, esto es Metabolismo Total Intro y comenzamos. Bueno, pues los adaptógenos son plantas cuya función es regular y equilibrar las funciones fisiológicas de manera que ante cualquier circunstancia de alarma dentro del cuerpo podamos adaptarnos a esta nueva situación. Es decir, son capaces de hacer que podamos resistir situaciones de estrés que normalmente afectarían el funcionamiento de nuestro organismo de manera negativa. Poseen un efecto regulador del sistema nervioso, del sistema inmunitario y del sistema endocrino. Los adaptógenos tienen una larga historia de uso en diferentes medicinas tradicionales, incluso la medicina tradicional china. Han sido usados en muchísimas medicinas tradicionales con unos efectos positivos espectaculares. En la década de 1940, el científico ruso Nikolai Lazarev acuñó el término de adaptógeno para describir unas sustancias que ayudaban a los trabajadores de Siberia a lidiar con el estrés ambiental extremo. Al final, la función del adaptógeno es regular de manera natural el cortisol en el cuerpo y a que el cuerpo sea más resistente a este cortisol. Para ello actúan estos adaptógenos sobre el eje HPA, responsable de liberar el cortisol, la hormona del estrés, en el cuerpo. Cuando el hipotálamo detecta una situación de estrés, envía una señal a la glándula pituitaria para que libere hormona ACTH, que es la responsable de estimular a las glándulas suprarrenales para que nuestras glándulas suprarrenales segreguen cortisol en el cuerpo. Este cortisol es muy positivo, siempre y cuando la segregación de cortisol no sea excesiva en cantidad, pero tampoco que ese cortisol se mantenga mucho tiempo en nuestro cuerpo, porque ahí empezaría a convertirse ese cortisol en un elemento muy negativo para nuestra salud, ya que este exceso de cortisol puede generar problemas como un aumento en la cantidad de glucosa en sangre, hipertensión arterial, supresión del sistema inmune, alteración del ciclo circadiano, o sea, del sueño, ansiedad, depresión, inflamaciones crónicas, etc. Por ello, mantener equilibrado el eje HPA es muy importante para nuestra salud física, mental y emocional. A día de hoy la cantidad de plantas adaptógenas que se han descubierto son muy limitadas, ya que estas plantas adaptógenas tienen que cumplir una serie de preceptos muy claros y muy significativos, que son realmente 4. El primer precepto es que no pueden ser tóxicas, tienen que ser productos naturales que no generen toxicidad, aunque se apliquen en cantidades muy elevadas. Eso sí, pueden producir crisis de sanación. Durante el proceso de sanación puede generar algún efecto, como puede ser ganas de vomitar, como pueden ser cansancio, como puede ser alteraciones emocionales, simplemente porque el elemento está cambiando muy rápidamente nuestro cuerpo y puede generar este tipo de efectos secundarios desagradables. Si tenéis estos efectos secundarios mientras usáis un adaptógeno, tenéis que decírselo a vuestro nutricionista, a vuestro naturópata o a vuestro psiconeuroinmunólogo. El segundo punto es que tienen que generar una alta resistencia a nivel físico y a nivel mental. Por eso están muy destinados para trabajos duros, físicos y mentales, para deportistas, para problemas de sexualidad, para enfermedades autoinmunes, para estrés, ansiedad, depresión, problemas de sueño, etc. El tercer precepto es que estos adaptógenos tienen que regular problemas en el organismo. Y el cuarto, para mí, uno de los más importantes, es que estos adaptógenos tienen que funcionar en doble sentido. ¿Qué quiere decir? Vamos a poner, por ejemplo, la hipertensión. Hipertensión arterial, nosotros tenemos un producto alimenticio, por ejemplo, el ajo, que nos baja la tensión, ¿vale? Tiene un solo sentido, que es bajar la tensión.
Si nosotros tenemos la tensión alta y tomamos ajo, nos la baja. Si nosotros tenemos la tensión bien y tomamos ajo, nos la puede bajar. ¿De acuerdo? Lo mismo pasa con la sal normal, la sal común, lo que hace es, ese sodio nos sube la tensión, nos puede subir la tensión si no somos capaces de tamponar ese sodio. ¿Qué pasa? Si tenemos la tensión baja, nos ayuda a subirla. Si la tenemos alta, nos la sube más. Simplemente trabajan en un solo sentido, misma dirección, pero un solo sentido. Los adaptógenos, si nos ponemos con la hipertensión, por ejemplo, el ginseng siberiano, si tenemos la tensión alta, ¿qué hace? Nos la baja, nos la regula. Y si tenemos la tensión baja, ¿qué nos hace? Nos la sube, nos la regula. Trabaja en las dos direcciones para buscar el equilibrio. Ese es el cuarto precepto que tiene que realizar un adaptógeno. Equilibrar y llevarnos a un punto de salud. ¿Y cuáles son los adaptógenos? Bueno, en el futuro, en sucesivos programas, pues hablaremos de diferentes adaptógenos, sobre todo de los más importantes. Pero así, enumerando adaptógenos importantes, pues podemos hablar, por ejemplo, de la ashwagandha, de la bacopa, del ginseng siberiano, del ginseng coreano, de la maca, del maitake, del shiitake, de la moringa, de la rhodiola, del reishi, etcétera, etcétera. Bueno, pues hasta aquí este programa hablando un poquito, introduciendo un poquito la idea de lo que es un adaptógeno, un alimento, un suplemento súper importante que nos puede ayudar a regular ese eje que nos controla la cantidad de cortisol y que es capaz de equilibrar ese estrés en nuestro cuerpo, que es uno de los factores que nos pueden llevar a una futura enfermedad. Suscribiros al canal si os ha gustado, darle al like también si os ha gustado el vídeo. Poner un comentario o una pregunta que normalmente las respondo todas y muchas gracias por estar ahí. Os espero en el próximo capítulo.